Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 8:47, saludamos a el economista Alberto Acosta Burneo. Él es editor de la revista Análisis Semanal. Economista, gracias por acompañarnos. Buen día. El año económico del gobierno de alguna manera empieza con una acción anunciada hace unos días por el presidente, que es una reducción de impuestos. Anuncia el ISD, la baja hasta diciembre al 2%, un tema con ICE y el IVA al 12% en los feriados que se prevén para este 2023. Así empezó el análisis. Digamos, así empezó el año con estos anuncios. ¿Cuál es su análisis? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Definitivamente, reducción de impuestos es una buena noticia, implica más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y de por medio está además un impuesto muy nocivo, que es el impuesto a la salida de divisas, que bloquea el ingreso de capitales cuando el Ecuador, al ser un país subdesarrollado, tiene escasez de capitales. Entonces es irracional que el país haya bloqueado el ingreso de capitales a través de ese impuesto cuando el 99,999% de los dólares del mundo están fuera del país. Entonces son buenas noticias. Ojalá que se concluya con el desmonte del ISD. Todavía faltan 2 puntos porcentuales. Y no hay que olvidar que este anuncio que hizo el presidente es en respuesta a una orden de la Corte Constitucional que establece que hasta fin de año el ISD debe volver al 2% porque se declaró inconstitucional la ley de 2011 que realizó el incremento impositivo. Ahora, el ISD es un impuesto que ha dejado mucho dinero a las arcas del Estado, pero es más lo que dejó de entrar al país que lo que recaudó el SRI. Definitivamente, y aquí tenemos que estar muy claros los ciudadanos, queremos competitividad financiera y para alcanzar competitividad financiera lo que tenemos que hacer es que haya más ahorro. Si hay más ahorro en el país, las tasas de interés van a ser más bajas. Frecuentemente los ciudadanos se quejan y dicen, bueno, es que miren, en Estados Unidos la tasa de interés es más baja, porque Estados Unidos además tiene dólar. ¿Y por qué nosotros no tenemos la misma tasa que en Estados Unidos? Por una razón muy simple. La tasa de interés depende de la oferta y de la demanda de crédito. Entonces, así tengamos dólares, la oferta y demanda de dinero, de ahorro, no es la misma en Estados Unidos que en Ecuador. En Estados Unidos hay abundancia de ahorro, esa es la característica de un país desarrollado, y en cambio la característica de un país subdesarrollado es la escasez de ahorro, hay poco ahorro. Entonces la solución, sí, la solución nos dice que la gente ahorre más, eso no es fácil de hacer, eso implica incluso cambios culturales y además implica un mayor grado de desarrollo. Entonces la solución más sencilla es enlazarnos al ahorro internacional y eso implica tomar algunas medidas. Una de esas es eliminar el ISD de manera completa para que haya una libre movilidad de capitales, que los capitales puedan venir libremente al país y para que puedan venir libremente tienen que poder irse libremente, porque nadie ingresa a un lugar donde va a estar prisionero o le van a cobrar para salir. Entonces, es una de las medidas importantes. La otra es modernizar la legislación bancaria. Necesitamos tener una legislación en base a las normas Basilea III. La otra es eliminar los techos de las tasas de interés. Y la tercera es abrirnos a la competencia de la banca internacional. Todas estas medidas lo que van a lograr es, en un mediano plazo, tener una mayor competitividad financiera y costos del dinero mucho más bajos. Usted describe unos escenarios por el tema básicamente monetario y el tema de los créditos y tasas de interés. Hay que enfrentar la inflación, hay que enfrentar la desaceleración de la liquidez doméstica, dice, y el incremento de las tasas de interés a nivel internacional. Sí, estamos frente a un entorno que tenemos que entenderlo claramente. En este momento, el costo del dinero ha subido aceleradamente. En Estados Unidos, la Reserva Federal elevó la tasa referencial en 4,25 puntos porcentuales. Eso implica un incremento importante en el costo del dinero a nivel internacional. Al país de este momento, traer dinero, tanto al Estado como al sector privado, le cuesta mucho más traer dinero del exterior. Y localmente, desde junio del año pasado, vemos un cambio en el entorno financiero. La liquidez crece más lento, mientras el crédito ha seguido siendo fuerte. Ahora hay una competencia de las instituciones financieras, cooperativas y bancos por captar fondos y el costo de captar fondos ha subido. La tasa pasiva el año pasado cerró un punto porcentual más alta de la que había sido un año previamente. Entonces, eso significa que estamos en un entorno más restrictivo,
tanto local como internacionalmente. Y sin embargo, en el Ecuador hay un problema que se llama techos de tasas de interés. El costo del fondeo sube, pero hay un techo que dice no puede subir más que este valor. Y uno diría, qué maravilla, no van a subir las tasas gracias al techo. Esa no es la realidad. La realidad es que no va a haber crédito para todos, sino que ya estamos viviendo exclusión financiera. Hay créditos que ya con un costo de fondeo mucho más alto, simplemente ya no son viables. Entonces se comienza a incrementar el número de clientes expulsados del sistema financiero en algunos segmentos, particularmente en los segmentos productivos, el corporativo y el empresarial. Pero puede el gobierno, digamos, puede la Junta Monetaria, la Junta Financiera tomar acciones sobre este tema. No solo que puede, sino que debe. No puede la Junta ser cómplice de la exclusión financiera, de que el crédito productivo comience a desaparecer. Y esto ya lo está viviendo el sistema productivo desde el año pasado. Que el problema es que los techos de tasas en esos segmentos son los más bajos. Entonces la Junta, de una manera muy tímida, en enero hizo una elevación de los techos corporativo y empresarial, pero en una fracción muy inferior a lo que se ha elevado el costo del fondeo. Entonces el costo del fondeo sube aceleradamente y la Junta dice voy a subir un poquitito el techo. El resultado es que ya ese costo de fondeo hace que muchas de estas operaciones no sean viables, que desde el año pasado el sector productivo especialmente está teniendo restricciones para conseguir fondos, mientras que hay otros segmentos en donde los fondos fluyen aceleradamente. Por ejemplo, consumo. El asunto es que los créditos de consumo tienen techos mucho más altos. La tasa máxima es 16,77%, mientras que los créditos productivos tienen techos de 9,29% y de 10,36%. Entonces, los recursos se están yendo a financiar consumo, a financiar compra de televisores, y en cambio estamos viviendo escasez de financiamiento productivo para producir. Y hay que estar muy claro, sin producción no hay crecimiento económico y no hay ingresos ni siquiera para comprar esos televisores. 8:54 estamos hablando con Alberto Acosta Burneo, él es analista económico y editor de Análisis Semanal. Alberto, buenos días. Y en ese sentido, entonces, ¿qué medidas se tendrán que tomar? ¿Qué se tiene que corregir? Porque si bien, sí, las tasas de interés para el crédito productivo subieron un poco, pero también las tasas de interés en depósito de a plazo fijo también están a un nivel alto. ¿Esto qué significa y qué podemos esperar y qué aspectos, reitero, habrían que corregirse? Bueno, esto significa que el costo del dinero es más alto, que estamos en un entorno distinto, que no podemos ignorar, un entorno que no nos gusta. A todos nos gustaría que más bien estemos en la fase del dinero barato, que vivimos durante muchos años. La tasa referencial de Estados Unidos estuvo cercana a cero por muchos años. Nos gustaría seguir manteniendo ese entorno, pero no es la realidad. La realidad es que el costo del fondeo es más alto y que hay que reaccionar. ¿Cómo reaccionar? Una medida inmediata es la de actualizar techos de tasas de interés, subir techos de tasas de interés, para que no se produzca exclusión financiera, para que no haya escasez de crédito. El peor escenario que puede haber es la escasez de crédito, porque mucha gente dice, no, pues por eso sube la tasa de interés, es más costoso endeudarse. Eso no quiero. Pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa no es tener crédito barato, la alternativa es no tener acceso al crédito, ser expulsados del sistema formal y tener que ir a un sistema informal, al chulco, en donde se cobra desde el 4% diario, es decir, 1.200% anual. Entonces, esas son las medidas inmediatas, es actualizar techos de tasas de interés para que reflejen la realidad. El día de mañana las cosas cambiarán, el entorno se volverá menos restrictivo y se podrá reducir nuevamente los techos. Eso tiene que ajustarse en base a la realidad. Lo que no se puede hacer es taparse los ojos, como ha hecho la Junta Financiera, no querer ver la realidad y con el costo que eso implica en expulsión de clientes. Por otro lado, en una visión de mediano plazo, hay que tomar correctivos profundos, estructurales. Y los cambios estructurales vienen por el lado de lo que mencionaba. Liberar el flujo de capitales, eliminar el ISD, modernizar la legislación bancaria para que se base en normas Basilea III, mejor estándar internacional, abandonando una ley arcaica que tenemos en la actualidad, abrir a la competencia financiera internacional y eliminar techos de tasas de interés. De esa manera podremos gozar de tasas muy bajas, por ejemplo, países que han hecho esto, Panamá. Panamá es un centro financiero internacional, Ecuador podría serlo tranquilamente, y que goza de tasas de interés extremadamente bajas porque tiene un enlace perfecto con los flujos de capitales internacionales. El Ecuador tiene que hacer lo mismo. Esas medidas no se toman de la noche a la mañana, toman un tiempo. Por eso digo, hay una estrategia inmediata y una estrategia ya de mediano plazo que tenemos que trabajar en las dos en paralelo. Ahora, hablando de créditos,
no sé si tenga algo que ver con lo que usted está diciendo, pero quiero saber cómo altera el mercado, cómo se mete en el mercado este anuncio del BIES, por ejemplo, de meter 4.800 millones de dólares para este año. Son créditos, obviamente, quirografarios e hipotecarios, es decir, para vivienda y normalmente el quirografario es un crédito que se usa para consumo, ¿no? Sí, vemos que ese es uno de los problemas en el país, es que se sigue incentivando el consumo. El BIES está usando el ahorro de largo plazo porque el BIES es el único que capta a plazos muy extensos. Lo que capta el BIES es lo que aportamos todos para nuestra jubilación de aquí 10, 15, 20 años. Entonces es un ahorro de larguísimo plazo. Ninguna institución financiera tiene un ahorro de tan largo plazo. Las cooperativas captan, en el mejor de los casos, 90 días, 120 días, 180 días, no mucho más. Los bancos, lo mismo. Entonces, es lamentable que el ahorro de largo plazo del país se lo utilice para compra de televisores, no para producción. Ese dinero debería utilizarse para comprar papeles del mercado de capitales, para impulsar el crecimiento productivo, para la inversión, que ese es el motor de crecimiento de la economía. Entonces vemos que por el lado de los techos de tasas de interés en el sistema privado y en las cooperativas también impulsan el crédito de consumo. Es decir, todo el sistema está hecho para impulsar el consumo y al mismo tiempo para desincentivar la producción. ¿Cuál es el resultado? Una economía que no crece aceleradamente, porque con inversión deprimida como lo que estamos viviendo, el crecimiento es lento. Con crecimiento lento tampoco crece el empleo. Al final del día no crece el bienestar. Entonces vemos cómo la política crediticia del BIES no hace más que ahondar los problemas y eso es un tema que también debería ser corregido. Necesitamos tener más crédito productivo. Es urgente que corregir esta exclusión financiera que se está dando, sobre todo en los segmentos productivos. Perfecto. Gracias por toda esta información que nos acaba de dar. Y sí, este tema es bien importante, ¿no? A veces se puede crear un falso alivio económico cuando la gente compra, compra y compra. Exactamente, pero al final del día lo importante es que haya empleo. ¿Y cómo se genera el empleo? Vía inversión. Entonces, lo que no puede pasar, y ese es el riesgo que tenemos en el entorno actual con estos techos de tasas de interés de la Junta que ha declarado que no los va a modificar, es decir, a la Junta no le importa lo que suceda en la economía. Ella se tapa los ojos, se pone una venda y dice, en 2023 no vamos a hacer más incrementos de tasas. Y no se da cuenta que el costo del dinero internacional y localmente está subiendo, que eso está produciendo exclusión financiera, no le importa más las consecuencias políticas que puede tener elevar los techos, porque definitivamente a nadie le gusta que se eleven los techos. Es muy claro que va a haber mucha presión política en contra, pero hay que tomar medidas, así no guste, hay que tomar medidas que son las correctas, y la correcta es evitar que siga habiendo exclusión financiera y que de esa manera el sector productivo siga viendo esta limitación que ya se registró desde el segundo semestre del año pasado. Ya el crédito productivo es el que ha comenzado a escasear y que tiene que ser corregido. Y también sucede algo similar con el microcrédito, pero más bien por otro problema, por un problema de mal registro de esos créditos, a nivel sobre todo del sector cooperativo, mucho del crédito de consumo se clasifica equivocadamente como microcrédito para aprovechar de techos más altos. Eso termina generando distorsiones y también termina limitando el microcrédito. Alberto, Buena quisiera hacer información, una, Alberto. Sí. perdón, Milton, quisiera hacer una pregunta final a Alberto y tiene que ver con estas tasas de interés en depósitos a plazo que desde junio del 2022 subieron bastante. Y bueno, ¿qué significa eso? Los bancos están incentivando para que la gente ahorre. ¿Qué nos podría comentar sobre esto? Bueno, las tasas de interés cuando suben implican un llamado a ahorrar más. Están diciendo hay una escasez relativa de ahorro en la economía y por eso pedimos que ahorren más, que entreguen más recursos a las cooperativas, a los bancos. Y eso es lo que estamos viviendo, una competencia por tratar de captar más fondos porque el entorno financiero es más restrictivo. Y eso es lo que también se ve reflejado si se eleva el costo del dinero, lo que le cuesta captar, significa que también lo que cuesta prestar se está elevando. Y ahí entra el tema de los techos de tasas que impiden que en algunos segmentos, como decían los productivos, impiden que se dé ese ajuste. Y lo que hacen, lamentablemente, los techos no es hacer que todo el mundo tenga crédito barato. Eso no consigue el techo. Lo único que consigue el techo de tasas es que todas esas operaciones que ahora cuestan más no se produzcan. Entonces, destruye operaciones crediticias y permite que se den solamente aquellas
cuyo costo de operación es más bajo. Entonces, al final del día, esa realidad es la que tiene que tomar en cuenta la Junta Financiera, tiene que darse cuenta que el costo del fondeo ha subido localmente, también internacionalmente, y que tiene que responder a través de los techos, tiene que responder para adaptarse a la nueva realidad. Eso es un proceso constante. No puede decirnos que durante todo un año va a taparse los ojos con una venda y que no le importan las consecuencias. Eso es absolutamente irresponsable y puede terminar poniendo en riesgo incluso la reactivación económica, porque sin inversión no hay crecimiento económico.